Seguramente también has escuchado el término malcriados. El día de hoy hablaremos acerca de este remake en una cinta mexicana, la cual justamente aborda el tema de los hijos que son malcriados o maleducados y que es un término social que constantemente escuchamos y aludimos a un niño que no tiene un comportamiento adecuado o adaptado a a las reglas sociales. Verás, en muchas ocasiones seguramente te ha pasado que tu hijo te contesta, responde de manera desafiante, te hace una cara un poquito fea o te responde con alguna mueca. Sin embargo, llega a haber en ocasiones también con nuestros propios hijos o otros niños situaciones donde ellos llegan a responder de una manera más disruptiva, con un comportamiento que es constantemente hostil, como frases que son hirientes, que son retadoras o que incluso buscan generar caos en el sistema familiar. Muchas de otras ocasiones llegan incluso a golpear a los demás o llegan a empezar a tirar deliberadamente patadas hacia donde caigan o bien responden aventando cosas de una manera que suele ser muy explosiva y que busca generar disruptividad, es decir, romper con algo, tal vez la tranquilidad del sistema familiar, tal vez romper justamente con las reglas o romper con alguna dinámica en la familia. Recientemente, como te digo en esta película, que si bien me parece que tiene muchas cosas innecesarias dentro del contenido, tú la puedes ver, se llama Malcriados, me parece que está protagonizada por varios actores, algunos de ellos me parece que es Consuelo Duval, entre otros actores y actrices. Es una película que en esencia me parece importante de rescatar y por eso en este segmento de película hablaremos de esta cinta. Sin embargo, como te lo he dicho en muchas otras películas, viene cargada de cosas innecesarias, de cosas estigmatizantes y algunos elementos que quizá no son tan atractivos. Pero en esencia la película es buena en cuanto a una parte de su contenido. Te platico rápidamente la película por si no tienes oportunidad de verla, pero si quieres evitar spoiler, quizá vale la pena adelantar el video. La película se centra en la relación de un vínculo, perdón, se centra en el vínculo de un hijo bastante grande, aunque no nos aclara la edad, aparenta tener unos treinta y tantos, que aún vive con su mamá. De entrada, pues esto no tiene nada de especial. Sin embargo, observamos que el papá ya no está con ellos y la relación se vuelve específica, como en muchos casos, madre-hija, donde se genera un vínculo todavía más fuerte. Entonces vive la mamá con el hijo, la mamá en este caso es Consuelo Duval, y vive con su hijo, que es otro actor. Durante la cinta se observa cómo el hijo tiene una dinámica bastante inestable en cuanto a las relaciones de pareja, pues constantemente termina con una e inicia con otra relación inmediatamente. Lo curioso de esto es que en todas las relaciones hay algún punto que no le es suficiente o que le genera conflicto o se relaciona con personas que suelen ser un tantito controladoras. Después de esto se observa ver cómo cuando quiere terminar una relación no es lo suficientemente responsable para confrontar la incomodidad que genera terminar con una relación. Y entonces, por si fuera poco, manda por delante a su madre para que sea la mamá quien termina con la novia, así como lo escuchaste. La mamá acude a una cita con la novia de su hijo para terminar la relación que tienen ellos dos. Es un poco extraño, pero lo vemos durante toda la cinta. Yo sé que parece raro, pero en muchos casos llegamos a hacer cosas demasiado extremistas o demasiado compadecedoras, compensadoras e incluso excesivas por nuestros hijos, generando así que ellos cada vez tengan menos responsabilidad de sus acciones y tengan menos sentido de identidad. Durante la cinta se ve esta dinámica constantemente. Y obviamente el hijo se mete en una serie de problemas porque conoce personas que tienen cierto tipo de conductas de riesgo. Por ejemplo, eh, alguna quizá moda específica que suelen ser como muy excesivos en cuanto a las relaciones de
tipo ya saben de qué relaciones de índole reproductivo. Y luego vemos por otro lado, conocemos a un papá que también la mamá está ausente dentro de la familia y que tiene una hija, que sería como lo opuesto si lo queremos ver así. Y entonces este papá que tiene una hija constantemente busca ayudarla y busca volverse experto en lo que pasa a la hija. La hija mantiene una dinámica muy parecida, pues tiene una relación de pareja tras otra, incluso llegando a experimentar la diversidad sexual, es decir, llega a tener parejas de su mismo, ya lo saben, o sea, con parejas que llegan a ser mujeres, la hija. Entonces, observamos que esta hija va teniendo distintas parejas, también de la nada termina sus relaciones por cualquier detonante y nunca está plena. Observamos cómo en la hija se ve más marcado que experimenta constantemente el vacío, pues nada le es suficiente y siempre busca tener una relación tras otra, encontrando ese ingrediente que no ha podido integrar a su vida de manera propia. Entonces el papá, angustiado, siempre investiga más sobre su hija, intenta explicar su comportamiento e intenta justificarlo. ¿Qué significa intentar justificar su comportamiento? Que en lugar de confrontarla, de incluso hablar con ella, de reflejarle que lo que está haciendo no es adecuado y le está haciendo daño, intenta justificar que lo hace porque no tiene mamá, porque le hizo falta a su madre, porque los adolescentes, que en este caso ya es un adulto, son así y que ella simplemente quiere seguir investigando y quiere seguir experimentando y quiere encontrar lo que le hace falta. Su papá constantemente justifica su comportamiento. Recuerden que en muchas ocasiones justificar es decir, bueno, tú haces esto por esto, pero no es darte responsabilidad de, no está bien que lo hagas, independientemente de lo que sea, no es adecuado que lo hagas. Es curioso porque conforme avanza la cinta observamos cómo los adolescentes cada vez van alcanzando picos más grandes, que en este caso es un poquito confuso porque a pesar de que no aclara la edad, más bien son adultos jóvenes. Los adultos jóvenes van alcanzando picos más altos, los hijos, y en este caso los hijos serían los malcriados. ¿A qué hace referencia el término malcriados? Pues tal cual a hijos, porque ese es el rol del que se habla, que tienen una crianza difusa en cuanto a las reglas, en cuanto a la moral, en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, que no es lo mismo, ya lo hemos hablado en un video, en cuanto a cómo regular las emociones, en cuanto a cómo seguir una dinámica, en cuanto a cómo regularse socialmente y en cuanto a cómo respetar a los demás y no ser invasivos. Una mala crianza se puede basar en muchas cosas, pero específicamente las crianzas difusas suelen ser un poquito específicas y un poquito, yo les llamo confabulantes o incluso incongruentes en cuanto a lo que se quiere decir. Verás, en esta película observamos cómo los hijos van teniendo diversos matices y cada vez se sienten más vacíos. Para resumirte más la película, el hijo empieza a tener relaciones con muchísimas personas hasta que conoce a esta hija de este señor, se enamoran o más bien generan un vínculo que está basado en el nada, está basado en la momentaneidad, está basado en el ahora y está basado en el poco compromiso, porque a ambos lo único que les interesa es divertirse y entonces comienzan a viajar y a salir y en algún punto deciden casarse. Y digo deciden casarse porque realmente ellos no quieren eso, solamente lo hacen como parte de experimentar lo que es casarse y no realmente como asumir un compromiso. Y observamos cómo al final empiezan a dudar de casarse, se dan cuenta de que no se conocen porque tienen muy poco tiempo de relación y terminan cancelando la boda. Curiosamente los padres durante este lapso de tiempo se enamoran y son los padres quienes realmente se casan, pero en este proceso en que se enamoran se dan cuenta de cómo han sido como padres, de cómo han validado sus comportamientos y de cómo han generado una postura de poco responsabilidad, de inutilidad y de parasitismo hacia sus hijos. Y al final terminan dejando que los hijos terminen
ellos mismos la relación. Es decir, los empujan a que en esta ocasión la madre no va a terminar la relación por el hijo. El padre también hacía lo mismo, también terminaba las relaciones de su hija, entonces también la deja que ya termine la relación. Ellos no terminan, llegan al momento de casarse, pero en el momento deciden no hacerlo. Y entonces es ahí cuando los padres se casan. Es un poquito interesante esta historia porque al final observamos cómo el hijo se da cuenta de que ha sido muy egoísta, de que ha sido muy inútil y que no ha generado un compromiso hacia nada. Y vemos como la hija también descubre que tiene mucho miedo y que tiene mucho miedo a la frustración y tiene mucho miedo a que las cosas no salgan como ella quiere. Elementos muy interesantes. ¿Qué tenemos que rescatar de esta película? Les digo que está rodeada de muchas cosas más, pero quizá no sea tan importantes por ahora tocarlas. Para empezar, hablemos de la primera parte. La crianza. Lo que te dije que era una crianza difusa. A ver, la crianza está basada en muchísimos elementos y si bien no existe un manual, una técnica o una regla de cómo ser padre, esto se lleva mediante la experiencia siendo hijo primero y mediante la experiencia con nuestros propios recursos y nuestro propio temperamento y el temperamento de nuestros hijos. Es bien sabido que tenemos que tener algunos ingredientes básicos en la crianza y uno de ellos que es esencial es el respeto. Ya te he insistido en que los padres e hijos no pueden ser amigos, puesto que ese no es el rol de un papá y tampoco pueden ser mejores amigos. Muchas veces en consulta he escuchado eso, que la mamá o el papá es mejor amigo de su hija. Eso no puede pasar porque existen roles y a pesar de que sean muy cercanos, no pueden ser mejores amigos, puesto que tu rol es ser papá. Él ya tiene o ella ya tiene o tendrá sus mejores amigos. Pero un mejor amigo te recuerdo que no se basa en la autoridad e independientemente la relación y los ingredientes adicionales que tengas con tu hijo, tú tienes que tener autoridad. Por eso, alguno de los ingredientes básicos de la crianza es el respeto, la autoridad, que bueno, la autoridad ahorita hablaremos cómo se debe o cómo esperaríamos que se dé, el afecto, la comunicación, la cercanía, la confianza, las reglas claras o los límites claros y concretos, las reglas implícitas y explícitas, entre otros ingredientes. ¿Qué ocurre cuando existe una crianza difusa? Muchas veces como papás llegamos a ser muy permisivos y no somos claros en cuanto a las reglas. La crianza respetuosa, por ejemplo, no está basada en la permisividad, pues incluso en ella se dan reglas claras y límites claros y se permite a los hijos experimentar las consecuencias. Pero una cosa es que tú en tu infancia hayas tenido una crianza demasiado autoritaria quizá con tus padres y esto te lleve a que te sientas con mucho miedo hacia tus papás en el presente, eso como hijo, y que entonces asumas un papel completamente opuesto donde como tus padres fueron muy duros contigo, ahora no quieres que tus hijos sientan lo mismo, pero entonces lo que terminas haciendo es irte al opuesto y ser demasiado permisivo, es decir, hay muchas personas que en la infancia tuvieron padres muy duros, que fueron muy exigentes, que no te dejaban salir, que te pegaban y que te generaron hasta cierto punto heridas sobre ese momento o algunas experiencias dolorosas y que cuando tú eres padre entonces eres con tus hijos demasiado permisivos, es decir, te vas al opuesto y terminas compensando con la permisividad lo que tú no tuviste como hijo y esto le genera mucho malestar a tus hijos, pues terminas haciéndoles un daño, es decir, terminas generándoles otro tipo de conflictos emocionales. Los padres permisivos son aquellos que no ponen reglas claras, que no ponen límites claros y que a pesar de que tienen por hecho o dan por hecho que sus hijos saben cómo se tienen que comportar, ellos no lo siguen, ni siquiera son persistentes. Entonces les permiten muchas cosas. Por ejemplo, no les dejan en claro cuál es la hora de dormir, les permiten el uso del teléfono deliberadamente, les permiten acceder a cualquier permiso y salir a cualquier lugar, aunque a veces les sea difícil llevarlos a ese lugar. Les compran todo lo que necesitan o en su mayoría
les terminan comprando todo o hacen un esfuerzo para poder comprarlo a pesar de que la situación no está para eso, económicamente hablando. Terminan desgastándose, desvelándose, sintiéndose cansados, sintiéndose tristes, incluso por complacer lo que su hijo quiere. A veces, en la mayoría de veces, hacer todo por nuestro hijo tampoco es adecuado, pues tenemos que dejarle que él experimente lo que es frustrarse porque las cosas no salen bien, lo que es sentir la incomodidad de que el ambiente está un poquito pesado, lo que es sentir que a veces no se tiene acceso a algo, pues es importante que nuestro hijo experimente una especie de formación en cuanto a su carácter. El temperamento es algo biológico con lo que nacemos, pero conforme vamos teniendo experiencias a lo largo de la vida, vamos formando o vamos construyendo nuestro propio carácter. Y para que una persona construya con todas sus experiencias de vida y con su propio temperamento lo que va a ser de adulto, necesita haber vivido diferentes tipos de experiencias, tanto agradables como desagradables. Pero ¿qué pasa si tu hijo está a punto de vivir una experiencia desagradable, como quizá puede ser, no sé, se me ocurre tener un examen una semana pesada en la escuela y estar estresado? Esa experiencia va a ser desagradable en el presente, pero a futuro le va a permitir construir su temperamento y ser una persona que tenga herramientas para afrontar situaciones estresantes. Pero si durante esa semana de exámenes estresantes tú terminas diciéndole, no hijo, no te preocupes, no hagas nada aquí en casa, yo te ayudo a estudiar, no vayas a la escuela, si te sientes muy triste, muy cansado, si ya te estresaste, no importa, mejor no vas. Tú terminas cortando ese proceso donde tu hijo siente estrés, lo terminas aplazando y va a llegar un punto donde tu hijo va a reventar o no va a saber cómo manejar las situaciones estresantes. Caso de la película, si tú vas por la vida evitándole el malestar a tu hijo, evitándole afrontar situaciones desagradables, diciéndole, bueno, si no quieres hacer eso, no lo hagas, no te preocupes, vámonos de ahí, escapemos. Vas a enseñar a tu hijo a que las cosas desagradables se pueden evitar y en una vida adulta eso es imposible. Y otro de los elementos que vemos en la película, todos necesitamos experimentar frustración. En algún punto de nuestra vida lo vamos a experimentar, nos guste o no. Y no se trata de que nos lleven al sufrimiento y a que todo el tiempo estemos tristes o que todo el tiempo nos digan que no, pero sí es importante que cuando tu hijo está pequeño y quiere cosas innecesarias como juguetes, de vez en cuando le digas que no, a pesar de que tengas la posibilidad de comprarlo, porque tu hijo tiene que experimentar esa sensación de malestar al no tener algo, porque eso le va a ayudar a entender que las cosas no salen como nosotros queremos y a pesar de eso, como personas tenemos la capacidad de adaptarnos y de planear qué vamos a hacer. Por ejemplo, si yo soy un niño y no me compran un juguete, simplemente porque no se puede en ese momento, vas a enseñar y me puedes enseñar tú como papá a entender que en ese momento no lo podemos comprar, pero que puedo generar otros planes como ahorrar para comprarlo después, comprar otro tipo de juguete más accesible la siguiente semana, intercambiar ese tipo de situación por una tarde de pelis, algo que sí tenemos acceso en ese momento, y entonces eso me va a ir dando a mí la capacidad de poder planear cómo compensar una cosa con otra. Pero si entonces no les enseñamos a nuestros hijos a que experimenten la frustración, llegan muchos niños a consulta, niños que se les ha dicho que sí, que se les ha comprado todos los juguetes, llegan esos mismos niños a consulta frustrados y ya no sabiendo qué hacer porque en la escuela ya no les permiten hacer lo que quieren o porque ya no pudieron ver el videojuego que querían o porque ya no pudieron jugar con el compañero que no quiso jugar y los terminaron golpeando porque entonces su frustración es tan grande que no están adaptados a saber cómo hacer otro tipo de cosas. Es decir, llegan niños a consulta que se les ha dicho sí, sí, sí todo el tiempo y que se les ha comprado todo lo que quieren y que en algún momento las personas, como otros compañeros incluso, les dicen que no porque no pueden hacerlo y estos niños terminan explotando porque ya no saben qué hacer. Como todo el tiempo me he encontrado con una respuesta que sí, cuando alguien me dice que no, estoy completamente perdido porque entonces no sé cómo resolverlo. ¿Te das cuenta? Y eso lo vemos en esta película. A estos malcriados, que son hijos mayores, se les ha dicho todo el tiempo que sí, se les ha ayudado todo el tiempo a cómo hacer las cosas, pero luego llegan a una etapa adulta donde
ya no tienen una identidad propia, ya no saben cómo resolver las cosas, se sienten vacíos y ya no saben cómo afrontar una situación. Decir que sí a todo genera vacío. Otra de los elementos muy importantes es esto. ¿Cuántas veces no hemos permitido y no les hemos llevado a nuestros hijos a que ya los juguetes no les generan emoción? Te contaré algo rápidamente en mi experiencia de vida. A veces cuando somos hijos únicos se nos compran muchas cosas, pero dejamos de darle un valor a ese objeto porque ya es algo repetitivo. Piensa en este ejemplo. ¿Qué pasa si el día de hoy compras una paleta? Te va a generar satisfacción, se te va a antojar, te va a gustar, te va a generar emoción, vas a pensar en el sabor, la vas a disfrutar incluso antes de probarla porque vas a empezar a generar diferentes neurotransmisores solo por recordar a qué sabe esa paleta. Cuando la pruebas vas a sentir una sensación muy agradable y muy placentera. ¿Qué pasaría si mañana compras la misma paleta? Vas a volver a experimentar quizá sensaciones similares. Imagina que todos los días compras la misma paleta, del mismo sabor, la misma marca, la misma forma, la misma paleta tal cual. Y entonces todos los días la compras durante un mes. Quizá las primeras semanas sea agradable, pero a finales del mes vas a empezar a darle menos valor a la paleta. Porque vas a decir, ya sé a qué sabe, ya la probé. Ya no va a ser tan interesante porque ya vas a estar adaptado a ese sabor. Ok, algo parecido ocurre con nuestros hijos cuando les compramos los juguetes. A pesar de que no es el mismo juguete, es muy simbólico que a nosotros como hijos en algún punto nos compraron juguetes y recordamos con mucho cariño que nuestros papás nos compraban un juguete quizá cuando íbamos al parque, un juguete quizá cuando íbamos a la feria. Pero sería igual de simbólico que tú recordaras que tu papá todos los días te compraba juguetes o cada salida o cada 3 días. Tal vez no, porque entonces ya no sería un momento simbólico especial, serían muchos momentos y perdería el contenido simbólico del juguete. Déjame ver si me explico. Cuando tú vas repitiendo algo, es quizá ya menos placentero y quizá ya no le das el valor que tiene porque es algo repetitivo, ya no tiene tanto contenido para ti. No es lo mismo comprarle a tu hijo un juguete en momentos muy específicos que él recuerde y que sean transmisibles en afecto, en amor, en quizá emociones como la felicidad, a que se lo compres diario, porque entonces va a perder el valor. Y lo que termina pasando es que después, si a mí me dicen eh, todo en afirmativo, si a mí me dicen que puedo hacerlo todo, si me llegan a decir a mí que sí a todo, entonces voy generando una sensación de vacío. Porque entonces tengo acceso a todo lo que yo quiero y nada me va a ser suficiente. Como he logrado todo, como se me ha dado todo, cada vez voy necesitando más porque ya nada me es suficiente. Como todo lo tengo, ya nada me es suficiente. Eso llega a ocurrir con los hijos y a pesar de que no les demos en exceso todo, no permitirles un no justamente va a llevarlos a que cuando lo tengan ese no, se sientan como un poquito vacíos y entonces la emoción es más intensa que a lo que de verdad tendría que ser. En la serie vemos la pérdida del sentido de responsabilidad. Cuando yo les digo de responsabilidad, no te imagines como, eres irresponsable, no haces lo que te toca. No, ser irresponsable se basa en no tomar la parte de las cosas en las que somos partidarios, somos dueños y formamos como identidad. Ser responsable nos hace ser una persona individual, porque si no fuéramos responsables, si no tuviéramos ahora sí que lugar, como dicen socialmente, velen el entierro en un lugar, la verdad es que no seríamos una persona individual, pues entonces no tendría caso que nos comportáramos como nos comportemos. Es decir, es importante que nosotros asumamos un sentido de responsabilidad, pues eso nos permite tener parte de identidad y formar parte y formar de impacto al evento al que vamos a pertenecer. Por ejemplo, si tu hijo es responsable de recoger la mesa cuando todos acaban de comer, eso le va a dar un rol, eso le va a dar una función y le va a dar un sentido de identidad. Por ejemplo, él
es capaz de recoger la mesa, él se encarga de eso, él es quien recoge la mesa y él, por ser él, meramente su esencia, tiene un impacto en su familia. ¿Te das cuenta? A diferencia de que tu hijo no ayuda con nada en casa, entonces no tiene como un impacto en la familia, porque el día o los momentos en los que él no haga nada, va a ser igual y el día que esté va a ser igual y el día que no esté va a ser igual, porque no tiene ese impacto, ese sentido de identidad, esa individualidad que impacta dentro de su sistema. Entonces es importante que las personas asuman un sentido de responsabilidad, toquen y tomen esa parte que les toca, porque eso también les va a sentir motivados y les va a dar un sentido de estar, de existir, de complementarse y de seguir creciendo. En esta película vemos que las personas no se hacen responsables. La compensación o las conductas compensatorias. Siguiente tema. Es muy importante que observemos cuántas veces como padres quizá no estamos en la mejor experiencia de vida con nuestros hijos, nos tocó vivir una situación diferente, una situación dolorosa y entonces terminamos generando conductas compensatorias o conductas a manera de intercambio. Es decir, hay familias, por ejemplo, donde nada más existe una figura tanto materna o paterna y entonces el padre que está a cargo, como hace falta mamá, o la madre que está a cargo porque hace falta papá, termina teniendo conductas de compensación hacia sus hijos. Como no tienen este rol, entonces les dan cosas de más, tanto materiales como permisos, porque en algún momento ellos se puedan sentir mal y no la han tenido fácil. Si bien esta parte es un poquito más específica y podremos hablar de ella en otro video, te recuerdo que hagas lo que hagas, la figura paterna o materna que no existe no va a volver y nadie va a cumplir ese ni va a poder llenar ese rol. Lo he dicho, a lo mejor las funciones sí, pero la figura simbólicamente no. Entonces vale la pena reconocer estos elementos. Esta es una película un poco interesante. Te recomiendo quizá no del todo verla, pero hay componentes que podemos rescatar. Y me gustaría en este video me dio mucho gusto en este video haberlos compartido contigo. Entonces te recuerdo que yo soy psicoterapeuta infantil, puedes encontrar en el canal una serie de videos que te van a ayudar tanto a formar tu proceso personal o a ir generando herramientas como padre o a ir generando herramientas como psicoterapeuta. Estoy aquí para acompañar a todas esas áreas que nos son de ayuda. O también como hijo, entonces como hijo joven adulto, que podamos ir aprendiendo sobre esto. Entonces quedo aquí, como siempre, esperando sea de tu agrado y te sirva como herramienta en tu proceso de vida. Es un gusto poder estar de esta manera contigo.